la bienvenida a este espacio a Pamela León, consultora en comunicación política. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días, Liz, gracias por la invitación. Se ha cumplido ya un poco más de una semana de campaña en esta segunda vuelta electoral y quiero empezar quizás pidiéndote esa lectura, Pamela. ¿Cómo ves a Luisa González? ¿Cómo ves a Daniel Noboa? ¿Han intentado marcar una diferencia de lo que fue su campaña en primera vuelta para esta segunda vuelta electoral? Sí hay una diferencia sobre todo en las dinámicas en las que manejan no solo las vocerías, sino los actores de campaña. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que utilizan ambos actores terciarios que puedan de alguna manera complementarse. Tú tienes, por ejemplo, el uso de vocerías que puedan apuntar a lo político para fidelizar a sus históricos, es decir, Trump y el expresidente Mujica. Y también tienen otros actores que no salen desde lo explícitamente político, pero que buscan conquistar esos 2 millones de personas que no les votaron. Por ejemplo, un Rusarín y un Daniel Javif. Entonces, ambos están utilizando actores que puedan pertenecer a esos espacios, que puedan de alguna forma tratar de sostener esas nuevas bases fidelizadas en primera vuelta que no les votaron en el 2023. Pero le hablan a esas nuevas bases con su estrategia, con su discurso, porque claro, lo que se ha dicho es que después del debate, o en el debate más bien, ellos fidelizaron esos votos que tenían, pero la idea era captar más bien a los que no tenían. Y la gran pregunta es si hay esta volatilidad o movimiento de votantes de la primera vuelta a la segunda vuelta entre candidatos. Primero, Liz, qué bueno que utilizas la palabra volatilidad y es importante tenerlo en cuenta porque las matemáticas nos pueden dar a nosotros una respuesta un poco más concreta sobre toda esta subjetividad que surge en torno del indeciso, el volátil. Hay unas fórmulas que ayudan a comprender realmente cómo se están moviendo los electores. El índice de volatilidad electoral, que si nosotros lo comparamos, siempre compara 2 elecciones consecutivas. Entre el 2023 y el 2025, lo que nos arroja la fórmula es que es un índice a nivel nacional de 42.90. Según estos rangos, es el más alto o uno de los más altos rangos de volatilidad electoral. Eso no solamente pone al indeciso en entredicho, porque el volátil es mucho más cambiante que el votante indeciso. Entonces estamos en una situación en donde, por ejemplo, las frecuencias o los argumentos que pueda sostener un elector sobre cierta candidatura pueden cambiar por distintas variables, por lo que vio esa mañana, por lo que escuchó esa mañana, por lo que no vio esa mañana, por un postdebate. Entonces, no necesariamente hay que hablarle al indeciso, sino al contexto volátil de la elección, que es distinto. Pero es complicado entonces, y sobre todo cuando quedan todavía algunos días de campaña, 10 días de campaña, y con un margen también tan estrecho, ¿no?, entre ambos candidatos, esto lo pone en un panorama incierto. Absolutamente incierto, pero ahorita que tú mencionas eso, Liz, una de las cosas que nosotros posiblemente vayamos a ver en esta segunda vuelta es una eventual deslegitimación del proceso electoral. Lo digo porque si nosotros tomamos en cuenta el nivel de polarización que en el 2023 al menos teníamos 4 candidatos que llegaban al menos un poco más del 10% de los votos, hoy entre todos no sumaban creo que ni 11%. Si nosotros evaluamos estos temas, nosotros tenemos que posiblemente en esta elección los tiempos en los que se anuncian los resultados no sean los habituales, posiblemente se demoren un poco más. ¿Por qué lo digo? Si nosotros recordamos, y con las distancias debidas por supuesto, la elección entre Bush y Al Gore, que tomó más de un mes en el anuncio de los resultados, que incluso hubo procesos legales complicados, con una distancia de apenas 537 votos entre ellos. No digo que los escenarios sean análogos, pero sí que hay componentes de patrones y conducta electoral que pueden tomarse en cuenta y posiblemente este proceso, esta segunda vuelta, tenga tiempos más demorados en el anuncio de la elección. Y la palabra fraude, que es a la que siempre hemos estado acostumbrados lamentablemente luego en la elección, ahora sí que va a tomar un peso un poco más superlativo por la estrecha diferencia que hay entre ambos, apenas 16.000 votos. Quiero analizar quizás varias puntualizaciones de cada candidato, ¿no? ¿A quién le está hablando Daniel Noboa el día de hoy? Daniel Noboa le está hablando a esa base fidelizada que de alguna manera conquistó en el 2023, se ha, digamos, colocado como el espacio que identifica o lo identifica como el anticorreísmo. Le está hablando principalmente a este espacio, pero también utiliza elementos, por ejemplo, de gobierno demostrable. Nosotros vemos, por ejemplo, el tema de Trump no es gratuito. Más allá de que las conclusiones que se puedan sacar, que si pagó, que no pagó, eso ya es un poco más alterno. Lo que sí hace es generar una visión de yo ya soy el presidente y yo ya tengo un plan en firme. ¿Pero cuánto suma esa fotografía que vimos este fin de semana? ¿Cuánto suma esa reunión con Donald Trump ya en el contexto electoral? ¿Cómo llega ese mensaje a ser captado quizás por el electorado? Si solamente es el gobierno central hablando de la foto del presidente,
no suma mucho porque la credibilidad de las instituciones oficiales Pero es el que menos ha hablado. De hecho, se ha dicho que esta semana recién van a socializar lo que hubo en esa reunión. Y tampoco lo ha hablado, digamos, los espacios de gobierno de Estados Unidos, que es lo que le daría un mayor aval a esas, digamos, a esas acciones. Es decir, las vocerías procedentes de esa gestión son las que tendrían que avalar el discurso presidencial. Entonces, si no lo sacan, es porque seguramente habrán mediciones que tratarán de sostener un poco más adelante cuando hay un poco más de, digamos, tangibles en esos encuentros. Pero lo que tenemos en este momento son fotografías que buscan adhesiones emocionales más que concreciones y proyecciones. Pero esa fotografía no puede hablar o implícitamente o entre líneas enviar un mensaje en temas de seguridad, en tema comercial, a lo mejor a esos empresarios también traducirse en un mensaje importante, siendo Estados Unidos el principal socio estratégico para Ecuador. Claro, sobre todo por quienes estuvieron en esa reunión. Estuvo también alguien relacionado con Wall Street, también con el tema del tesoro, estuvo Kennedy con el tema de salud, que de alguna manera pudiera generar una dinámica mucho más disciplinaria a nivel de gobierno. Pero no necesariamente eso va a captar al desafectado políticamente. O sea, entendamos que esos 2.500.000 electores que pertenecen al nulo, al blanco y al resto de las candidaturas están desafectados de la clase política tradicional, de todo lo que configura gobierno. Entonces, ese discurso que puede de alguna manera sostenerse desde la imagen de gobierno no necesariamente le va a llamar la atención al desafectado políticamente. Y la candidata Luisa González, ¿a quién quizás sientes está intentando llegar con cómo está llevando su campaña, con esa estrategia para la segunda vuelta? Creo que ella está bailando entre distintos segmentos. Lo que podría ser preocupante es que abunda más en la captación que en la fidelización. Si nosotros vemos últimamente, ella está más ligado, por ejemplo, al tema indígena en estas últimas semanas porque tienen que cuidar también esas adhesiones que se han conseguido. Es decir, ya hubo una interlocución explícita por parte de ciertos grupos que han dicho nosotros vamos a apoyar a Luisa. Entonces, la que está haciendo más política en este momento es Luisa González más que Daniel Noboa. Pero sin embargo, tras el anuncio que hizo en su momento Leonidas Issa este fin de semana, sellaron un acuerdo con Pachacutic a través de estos 25 puntos a los que ella se ha comprometido en cumplir, pero también con la advertencia de no es un cheque en blanco y vamos a estar pendientes y si no vamos a estar en las calles nuevamente y el gran ausente Leonidas Issa. Entonces, ¿qué lectura hacer global de esto también? Porque también tienen que cuidar las bases que han conseguido ellos como partido, como espacio de representación también desde esos electores que también los avalan también en la participación del debate público. Entonces, no necesariamente van a involucrarse de lleno de manera explícita en un apoyo superlativo, absolutamente, digamos, dable, sino más bien, nosotros estamos en este espacio de interlocución, pero después hay que seguir negociando. Lo que están diciendo es, luego de esto vamos a seguir negociando otros acuerdos. O sea, no se puede pensar que esto que se firmó en Chimborazo se va a convertir en una alianza posterior en caso de llegar a ser gobierno. Podría ser una alianza, pero eso es algo que, por eso es que no aparece Leonidas Issa en estas interlocuciones tan, digamos, explícitas y visibles. ¿Pero no aparece por eso o porque cuando lo hizo él también surgieron representantes de otros movimientos indígenas a rechazar, a decir que él no hablaba por todos? Y ahora más bien se centró en Pachacutic, ya no quizás en todo el movimiento indígena. Porque además, y retroalimentando lo que dices, no podemos endosar esas aprobaciones, que además son transitorias en este momento. Las aprobaciones que se están dando desde distintos espacios en este proceso electoral son transitorias, no son fidelizadas. Y no puede comprometer lo que se ha fidelizado desde grupo con lo transitorio de una elección, sobre todo en un contexto volátil. Y pero en caso de ser gobierno, ¿qué tan sostenible podrá ser en el tiempo? Porque dentro de los 25 puntos, por ejemplo, está evitar la ampliación de la frontera petrolera, restablecer el IVA al 12%, ofrecimiento que tiene la candidata también de la Revolución Ciudadana, pero que según analistas realmente es poco viable por el momento en que atraviesa el Ecuador. Ellos dicen descartar una constituyente cuando Luisa González se ha mostrado partidaria, quizás no de arranque en caso de llegar a la presidencia, pero sí lo analiza como una posibilidad. Entonces ahí ya se comienzan a ver diferencias desde antes, aunque se haya firmado este acuerdo. Ahí tú te das cuenta que los acuerdos no son programáticos, sino más bien son relacionados a otros aspectos mucho más cortoplacistas. Y ahí es cuando se superpone la visión de gobierno frente al estilo de gobierno. Esto es una disputa sobre todo en estilo de gobierno más que visión. Entonces los estilos de gobierno que son mucho más relacionados con los imaginarios o con algo un poco más a corto plazo, no demostrable, es lo que lidera esta elección. Esa visión que tú estás colocando allí, o mejor dicho, lo que ellos han comprometido en firmas,
También lo vimos hace unos años, en el 2018. Entonces, no necesariamente con estos mismos grupos, pero siempre existen estos compromisos asumidos que no se sostienen desde lo programático y desde la visión de gobierno, sino desde el estilo de gobierno. ¿Y qué podría marcar la diferencia en estos días que quedan de campaña? Esa es una pregunta complicada, porque lo que habría primero que hacer es detectar cuáles son esas fibras electorales que mueven a la volatilidad electoral. Primero partiendo de lo siguiente, el escenario del 2023 es absolutamente distinto al escenario del 2025. Nosotros le estamos entregando al elector escenarios distópicos constantemente. Las figuras que fueron fuertes en el 2023, por ejemplo, Jan Topic, Fernando Villavicencio, Otto Sonnenholzner, pese a que con porcentajes menores a nivel individual, sumaban entre todos cerca del 40% de los votos. Entonces, al entregarle un escenario completamente distinto al elector, con figuras nuevas que no le llegan ni al 11%, lo que tú estás generando es una orfandad de representación al elector. Entonces no sabe hacia dónde irse. Lo que tienen que hacer, y queda muy poco tiempo, pienso yo que más bien se han tardado en tratar de identificar este elector volátil, no solo el indeciso, creo que les queda muy poco tiempo para conquistarlo y no creo que lo logren, sinceramente. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Ya está corriendo la cuenta regresiva. Gracias, Pamela. Gracias, Liz. Buen día.